Mm, Me gustaría saber por qué eliges un texto de... ¿Cómo se llama este autor? Jean Piaget. Piaget. um, Una porque un texto que lo compré cuando era muy joven, lo compré cuando tenía 25 años y lo compré exclusivamente porque hablaba de la formación del lenguaje. Ahora, ¿por qué compré un libro que hablara de la formación del lenguaje? Porque donde yo realizaba una práctica escultórica que al parecer trabajaba con algo que no era lenguaje, como algo que estaba fuera del lenguaje, trabajaba con factores más corporales o más físicos. Me interesó cómo entender el fenómeno del lenguaje para entender cómo se podría entender una fuera del lenguaje, como un proceso de comunicación que no fuera específicamente verbal y que tenía que ver con las sensaciones, con el sentir, con el cuerpo, con ciertas sensaciones. Entonces estaba interesado mucho en ese tiempo en analizar o más bien en conocer ciertos planteamientos sobre el lenguaje y el libro de Piaget, al menos lo que decía el título, que era Formación del Pensamiento Simbólico, era un poco entrar en cómo podría ser el origen del lenguaje. Y eso era básicamente para entender también cómo se producían lenguajes que no eran verbales. Mm. Por eso me interesé. Ahora, un texto que siempre quise hacer algo con él, pero nunca había podido hacer algo con él. O sea, siempre quise trabajar con ciertos textos al interior de ese libro, que eran básicamente los textos que Piaget desarrollaba en función a los experimentos con los niños, con los bebés que tenía Piaget, que eran básicamente se, cómo aparecía la palabra. Entonces Piaget hacía un ruido y tenía varios bebés en varias cunas y empezaba a evaluar hasta qué punto había una repetición, hasta qué punto había una imitación en primer momento, después una asimilación y después una creación. Entonces, como que los chicos al principio lo imitaban, trataban de acercarse hasta que replicaban el sonido que hacía Piaget y posteriormente lo incorporaban a otros sonidos que ya tenían en su memoria, lo asimilaban y después en el fondo lo combinaban en nuevas secuencias. Básicamente eran onomatopeyas, no era ninguna palabra todavía. Entonces, esos textos que son más el material experimental que ocupa Piaget, están escritos básicamente muy parecidos a los que están en los textos ahí. O sea, el sujeto A, no, el sujeto, por ejemplo, decía, ponte, Arturo a los 6 meses o al año, 6 meses, 5 días, cuando yo hago tal cosa, él hace tal cosa. Cuando yo hago tal cosa, él hace tal otra cosa. Son pequeñas descripciones que él hace, que está lleno el libro, esas descripciones. Las que yo tomé básicamente son las descripciones de ejercicios que Piaget hizo con la cara. Entonces lo que relata Piaget es cuando yo me acerco a Lucien, por ejemplo, o a Jean-Claude, o a un chico francés, y yo empiezo a mover un dedo sobre mi rostro, y acercándolo a mi boca, él hace un movimiento similar sobre su cabeza y finalmente junta los labios y hace un gesto que parece un beso. Y esos textos tenían una ambivalencia, pero también hablaban de la relación de un sujeto con otro, en una relación de reflejo. Entonces yo seleccioné varios de esos, los que tenían como más alto nivel de ambivalencia, de ambigüedad, y los transformé para sacarlos de un contexto psicológico en el cual están y entrar a tener una retórica más abierta y legible desde mayores puntos de vista.
Por eso opté por hablar de un sujeto A, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago tal cosa, A hace tal otra cosa. Y se produce una relación en los textos. Se produce una relación que uno no puede determinar si es de aprendizaje, es de amor, es de sexualidad, es de erotismo, o si la relación está establecida entre dos sujetos o entre un sujeto consigo mismo. Entonces, eso me permitía como un poco trabajar ciertos temas, que es como decir el reflejo, la relación de uno con uno mismo como otro, y también la relación con el otro. O sea, el problema como del encuentro entre dos sujetos, a partir de la extracción de estos textos y la organización de estas 9 cabezas, que en el fondo también, donde eran 5 textos y 9 cabezas, siempre la gente tenía la posibilidad de ir conectando un texto a varias posibilidades. No se da la posibilidad de 5 textos, 5 cabezas, que se hubiera cerrado, sino que en el fondo, al haber menos textos que cabezas, da la posibilidad de que se estableciera un juego. Eso es básicamente lo del texto de Piaget.